de farmacología, de acción farmacológica. Y bueno, estos son los temas que hay para hoy. Vamos a hacer como un repasito de parámetros farmacocinéticos que ustedes ya los trabajaron en la fase 2, pero pues vamos a entender cómo se relaciona también con la farmacodinámica, que es lo que estamos trabajando ahorita en la fase 3. Entonces, tenemos como parámetros farmacocinéticos biodisponibilidad, volumen de distribución, clearance o aclaramiento, tiempo de vida media, metabolismo, que tiene 4 fases, barrera encefálica y farmacodinámica. Bueno, entonces para comenzar con la biodisponibilidad, tenemos como concepto que nos indica la cantidad y la forma en la que un fármaco llega a la circulación sistémica, estando disponible para acceder a tejidos y producir efecto. Tiene 3 variables involucradas. La absorción, aquí yo quería hacerles una claridad porque varios de ustedes en la fase 2 a veces no escriban absorción, sino adsorción. Y bueno, aquí vale aclarar que la adsorción es un fenómeno químico, básicamente. Em, la adsorción es como cuando dos moléculas se juntan por contacto en la superficie. En cambio, la absorción ya hablamos de un proceso físico en el que básicamente pasa de un lado a otro, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes. La distribución y la eliminación. Bueno, entonces aquí yo les traje una gráfica que en la A nos muestra por qué un mismo fármaco puede funcionar diferente según cómo se administre o según la tableta que se use. Entonces, tenemos 4 curvas diferentes de un mismo fármaco, pero diferentes tiempos para dar concentración, ¿no? Entonces, en la administración intravenosa, pues la concentración alcanza su pico en el tiempo 0, el tiempo 1, básicamente, pero disminuye a medida que hay más tiempo. La oral, en cambio, que es la línea verde, pues se toma un tiempo en alcanzar el pico máximo de concentración, pues porque tiene que llevar diferentes etapas en el metabolismo, pasar por el estómago, pasar por el hígado para una activación y luego ahí sí puede generar su efecto. Lo mismo pasa con la vía rectal y con la intramuscular, que si bien es como el intermedio entre la intravenosa y la oral, pues es una muy buena vía, pero igual va a tener un tiempo en el que demora en alcanzar su máxima concentración. Por el otro lado, en la figura B, tenemos la concentración versus el tiempo. Y pues acá se repite la misma. Bueno, pero esta es una comparación entre mismo medicamento, en teoría misma forma farmacéutica, pero no forma farmacéutica, sino vía oral, vía de administración, perdón, pero diferente forma farmacéutica. Entonces, la solución oral y las tabletas normales, si bien alcanzan su pico de concentración muy rápido, su concentración disminuye también más rápido. En cambio, los comprimidos de liberación controlada se tardan más en alcanzar el pico de concentración, pero duran más estables en el tiempo. Entonces, básicamente esta es la razón por la que cuando vamos al médico, nuestros familiares van al médico o alguien le pregunta a un médico, ¿por qué cuando me tomo el losartán no me baja la presión? Una de las primeras preguntas que se debería hacer es un cambio de laboratorio, no porque un laboratorio sea mejor que otro, sino porque la forma farmacéutica tiene sutiles diferencias que sí pueden afectar la absorción y por ende el efecto. Lo está tomando con el estómago vacío o lleno. Todas estas cosas en las que de alguna forma nosotros sí podemos participar desde nuestro rol, como entendiendo y educando al paciente sobre cómo tomar el medicamento, afectan muchísimo la absorción y por ende el efecto del mecanismo, el efecto del medicamento, el que se está buscando. Bueno, otros puntos clave que tenemos en la biodisponibilidad es que mayor disponibilidad no significa mejor. Como ven en esta gráfica, siempre para todos los medicamentos vamos a tener 2 líneas que son importantes en la concentración plasmática y es la concentración efectiva mínima, que es la que siempre vamos a buscar básicamente para asegurar un efecto mínimo, y la concentración tóxica máxima. Entonces nuestra ventana terapéutica y nuestra ventana de acción siempre va a estar entre esas 2 líneas. Y si yo, por ejemplo, alcanzara con un medicamento el 100% de disponibilidad, por así decirlo, pero ese 100%
es una concentración tóxica, pues voy a tener todo lo que no quiero, ¿cierto? Entonces, más biodisponibilidad no significa mejor. Se busca que sea optimizada o programada. Y esto depende. Cuando tengo un medicamento para una patología aguda, como el dolor, por ejemplo, pues yo quiero que el efecto sea inmediato, que la concentración se alcance de su pico más alto lo más pronto posible. Por eso los medicamentos para el dolor, muchos se administran por vía intravenosa, sobre todo si son dolores terribles. Pues en cambio, si yo lo que busco es el tratamiento de una enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión, lo que voy a buscar es un efecto prolongado a lo largo del día, de las 24 horas. Entonces, tal vez voy a tener menos concentración, pero voy a tener un efecto mucho más estable. Y básicamente, ¿cómo se encuentra o qué es la biodisponibilidad en sí misma? Pues es el área bajo la curva de esta gráfica que yo les estoy mostrando. Bueno, ya lo que les decía, en ningún caso las concentraciones deben superar valores de toxicidad. El otro parámetro farmacocinético que tenemos es el volumen de distribución. Entonces, vamos a hacer un repasito sobre lo que nos contaba la profe Alexa la vez pasada. Y bueno, como sabemos, la distribución estudia el transporte del fármaco dentro del compartimento sanguíneo y su posterior penetración en los tejidos. Tenemos tres formas de transporte. Cuando las moléculas están disueltas en el plasma, es decir, viajan libres. ¿Y cómo es una forma de viajar libre? Porque aquí hay una cosa que puede ser un poquito fastidiosa para la lógica y es, si el plasma es principalmente acuoso, ¿cómo es posible que moléculas que sean un poquito lipofílicas puedan andar libremente por el plasma? Y la respuesta es que ellas, si bien tienen una parte lipofílica, también tienen una parte polar y se permiten formar micelas, donde la parte hidrofílica va en el centro, como ustedes pueden ver en la imagen, y la parte hidrofílica, que son las cabecitas moradas, pues van hacia el exterior para entrar en contacto con esa superficie acuosa. Entonces así, en esos aglomerados micelares, pues van a ir viajando por todo el plasma. Lo importante aquí es que no hay interacciones covalentes, o sea, no se unen fuertemente a ninguna otra proteína o componente del plasma. Mm, la otra forma de transporte es incorporadas en células hematíes y fijadas a proteínas plasmáticas. Entonces, en la fase 2 normalmente nos escribían, porque lo pedíamos también, porcentaje de fijación a proteínas. Pues eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Entonces, para el desarrollo de esta sesión, yo voy a usar la morfina como ejemplo. Y bueno, la morfina tiene una unión a proteínas plasmáticas entre 30 y 40%, o sea, es su principal método de viajar por el plasma, seguido de una fracción libre y por último, casi despreciable, incorporada en células hematíes. Ya teniendo ese concepto de la distribución, venimos con el volumen aparente de distribución. Se resaltó que es aparente porque es un valor teórico matemático, es decir, es casi que imposible tener un valor de distribución real. Entonces, es más como un valor teórico que nos sirve para determinar pequeñas, bueno, cosas importantes del fármaco, básicamente, entender cómo funciona. Entonces, este parámetro nos permite relacionar la cantidad total del fármaco en el organismo con su concentración en plasma. Y es que es diferente que se administren 500 miligramos de algo, pero que en sangre realmente estén esos 500 miligramos, o puede que estén, pero en absolutamente diluidos o muy concentrados, entonces todo esto va a hacer la diferencia. Lo podemos tomar como una constante de proporcionalidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada individuo prácticamente va a tener su propio volumen de distribución, pues porque depende de su función renal, de su función hepática y también porque, no, o sea, básicamente sí es una constante, pero depende de que el individuo esté sano. Y nosotros podemos encontrar tablas teóricas de ese volumen de distribución cuando estamos estudiando los medicamentos, pero lo importante es entender que no es que todas las personas tengan el mismo volumen de distribución. Entonces, bueno, como vemos, la fórmula es una división, es la cantidad total del fármaco en el cuerpo, la que se administró en el momento cero, y esa concentración del fármaco en el plasma inmediatamente se administra. Entonces, acá les cuento por qué es tan difícil calcular el volumen de distribución, y es porque esta ecuación solo aplica para medicamentos intravenosos.
cuando tenemos que dar medicamentos por vía oral o por otra vía de administración, pues ya se vuelve un complique, ya implica ecuaciones de otra magnitud matemática. Entonces, solamente vamos a entender esta para ver cómo es la relación. ¿Y para qué nos sirve este volumen de distribución? Pues nos proporciona información sobre dónde se localiza preferentemente un fármaco en el organismo. Cuando es pequeño, es decir, hay demasiada concentración del fármaco en plasma, em, se concentra principalmente en el plasma. Bueno, eso es casi que redundante, pero sí. Cuando es moderado, significa que se distribuye por todo el agua corporal, tanto en plasma como en otros tejidos. Y cuando es grande, tiene altísima afinidad por los tejidos y abandona rápidamente el torrente sanguíneo para acumularse en órganos como el músculo, el hígado o la grasa. Y eso tiene sentido. Si yo doy 500 miligramos del fármaco en la dosis inicial intravenosa y luego cuando tomo la concentración en el tiempo 1, pues ya no son 500 miligramos lo que hay allí, sino menos, pues ya me indica que el fármaco se desplazó a otros tejidos. En el caso de la morfina, el volumen de distribución es de 2 a 4 litros por kilogramo, lo que nos indica que es un volumen moderado. Se distribuye por todo el agua corporal. Y bueno, también hay una relación de este volumen de distribución ya exactamente como hacia dónde va el fármaco, es decir, hacia la distribución. Sobre la forma de transporte. Bueno, cuando los medicamentos, los fármacos se fijan a proteínas plasmáticas como la albúmina, nos indica ya de entrada que no es fácil para el fármaco salir del torrente sanguíneo, o sea, no por sí mismo. Necesita capilares muy grandes o capilares fenestrados que se encuentran normalmente en hígado, en riñón, y su volumen de distribución es muy bajo. Ocurre con la warfarina, por ejemplo, y la ceftriaxona. Cuando la forma de transporte es de moléculas incorporadas en células hematíes, también nos está diciendo que es muy grande o muy lipofílica para andar libre en sangre y pues el fármaco está concentrado en el glóbulo rojo, pero en algún momento va a llegar y va a salir al tejido, más fácil que una molécula que esté fijada a proteínas plasmáticas. Ejemplo, el tacrolimus y el propofol. Y cuando tenemos moléculas disueltas en plasma libres, sabemos que el volumen de distribución es muy alto porque pueden atravesar fácilmente la membrana y llegar a tejidos. Bueno, esto siempre y cuando sean muy lipofílicas. Entonces, aspectos claves de aquí del volumen de distribución. Debería ser constante en individuos sanos, lo que les decía ahorita. Suele ser práctico en la clínica con medicamentos intravenosos. De hecho, se utiliza para el cálculo de dosis de carga de un medicamento intravenoso. Y digamos que en pacientes pues muy específicos de unidades de cuidado intensivo con sepsis, por si no lo recuerdan, la sepsis es cuando el cuerpo entra como en un estado de colapso por infección bacteriana o intoxicaciones. Entonces, ¿por qué en pacientes con sepsis? Porque pues estos pacientes están al borde de la muerte literalmente por infección y es imprescindible determinar que el volumen, por ejemplo, de vancomicina sea constante y en efecto, pues no haya momentos donde el antibiótico disminuya su efecto. Entonces, para eso se usan estos monitoreos. O en las intoxicaciones, para ir determinando cómo la molécula que está generando todo el malestar, pues va saliendo del torrente sanguíneo. El otro parámetro es el aclaramiento. Y bueno, aquí les traje esta imagen de un filtrado de café, porque básicamente vamos a suponer que el plasma con el fármaco es ese café que está en la tetera y el filtro van a ser los riñones y el hígado. Y el aclaramiento es esa eficiencia que tiene ese filtro para separar el fármaco del plasma. En este caso, el café, pues del café del cuncho, que no son, del precipitado este que queda allí. ¿Listo? Entonces, es la capacidad de un órgano o de la totalidad del organismo para eliminar un fármaco. Y se expresa en mililitros de plasma, un líquido biológico, que el organismo aclara por unidad de tiempo. Entonces, normalmente pues es un minuto. Este dato es súper valioso porque para mantener la concentración que se necesita, se debe administrar una dosis por hora que sea exactamente la que el cuerpo depura en una hora.
Si tenemos un aclaramiento alto, pues se necesita dar más fármaco por hora. Si por el contrario es bajo, pues tengo que dar menos fármaco por hora. Entonces, básicamente el aclaramiento nos permite saber cada cuánto hay que dar un medicamento. Y esto pues también lo relaciona con la vida media, que ahorita lo vamos a revisar. Y en los insertos de los medicamentos nosotros casi siempre vamos a encontrar cada cuánto hay que dar un medicamento, pero cuando tenemos pacientes críticos como falla renal o falla hepática, eh, hay que hacer este ajuste. Entonces vamos a hacer un ejercicio entre todos. Me gustaría que participaran acá y me den su opinión. Tenemos una pregunta y es, un paciente joven sano y un paciente de 80 años con insuficiencia cardíaca reciben la misma dosis de digoxina. ¿En quién se espera un aclaramiento más bajo y por qué tendría que reducir la dosis de mantenimiento? ¿Alguien se anima? Profe, buenas noches. Buenas noches. Pues pienso que de pronto en el paciente de 80 años, ¿no? ¿Qué tiene el paciente de 80 años? Dice que tiene una insuficiencia cardíaca, recibe la misma dosis, pero dice que el otro es un paciente joven y sano. Ajá. Supongo yo, por el, como se dice coloquialmente, por el trajín de la vida, como uno dice vulgarmente, los años no llegan solos. Ujú. Personas que a veces no se cuidan desde su temprana edad, entonces supongo yo que es así. Y ya también depende de cómo avance el tratamiento según, por ejemplo, aquí en el caso clínico, cómo se mide en su hospitalización. Según cómo vaya evolucionando el paciente, se le reduce la dosis o si no mejora, se le aumenta. Exactamente, sí, por ahí va la respuesta, pero entonces en este caso, como en efecto lo mencionas, el paciente de 80 años pues tiene un aclaramiento más bajo. Podemos intuir que un paciente con insuficiencia cardíaca también va a tener un impacto en su frecuencia, en su, ay, en su función renal, ¿sí? Entonces, por ende, va a excretar con mayor dificultad el medicamento. Y aquí viene la otra pregunta. Si es más difícil de excretar para ese paciente de 80 años, ¿tengo que reducir la dosis o la tengo que tener igual? Profe, Dime. reducirla, ¿no? Exacto. ¿Y por Eh, qué? profe, en ese caso, el aclaramiento más bajo no está en el paciente que es joven sano. No, no, no. Porque acordémonos que, nos devolvemos aquí a la Los fotico del riñones y el filtro. hígado ya no funcionan lo mismo que en un paciente de 80 años y más que tiene una patología de base ya, ¿no? Exacto, entonces para explicar bien, devolvámonos al filtro, ¿cierto? Entonces el aclaramiento es como la cantidad de líquido que logra limpiar el organismo, en este caso es el filtrico, ¿sí? La cantidad de café que pasa por ese filtro por un minuto. Entonces, en el caso de paciente mayor con insuficiencia cardíaca, como el riñón o el hígado ya están malitos, pasa muy poquito líquido en un minuto. Por eso el aclaramiento es más bajo, el valor es más bajo. En cambio, en el adulto joven, el riñón está en su esplendor, básicamente, entonces la cantidad de plasma que va a pasar es mucho mayor. Ese es un aclaramiento mayor. ¿Sí queda claro? Sí, profe, ahora sí ya entendí, gracias. Profe, buenas Súper. noches. Sí, Profe, buenas noches. Pues, digamos, yo quisiera compartir del caso, digamos que al paciente de 80 años con un antecedente de insuficiencia cardíaca, hay que reducir la dosis de mantenimiento. ¿Por qué? Hay varios factores ahí determinantes, pues, para mirar. Primero, la edad del paciente. Tiene 80 años. Quiere decir que la función renal empieza a disminuir porque ya los riñones no filtran el medicamento adecuadamente. Sí, digamos que se acumula el fármaco como tal en el riñón y pues su aclaramiento es más lento, o sea, como el filtro. Además, ujú, el paciente tiene otra condición, tiene una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca genera una reducción en el flujo sanguíneo renal, a la disminución del gasto cardíaco o a la disminución del gasto en el corazón.
¿sí? Digamos que esto compromete más la capacidad del riñón para filtrar y eliminar este medicamento, en este caso la digoxina. Y digamos que en pacientes de edad avanzada, como la señora de 80 años, el volumen de distribución puede alterarse. Sí, digamos que una parte de de la digoxina puede estar disminuida, lo que digamos, este puede influir en la eliminación del medicamento, que el medicamento no se elimine completamente en la paciente de 80 años, a diferencia del paciente joven. Exacto. Así está bien, sí, muy bien. Todos aportaron muy bien en la resolución de este problema. Y para concluir, es porque, entre otras cosas, o sea, todo lo que han dicho está muy bien, pero entre otras cosas, si le administráramos la misma dosis de mantenimiento que al paciente joven, el riesgo de intoxicación es altísimo, pues básicamente porque el paciente no puede depurar la dosis que ya tenía anteriormente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a pasar que me está cogiendo la noche. Bueno, entonces el tiempo de vida media es el tiempo que el filtro, que hablamos, riñones o hígado, tardan en aclarar el plasma. O sea, es básicamente el mismo concepto, pero el uno está medido en mililitros por minuto y este pues es como la concentración que tenemos en cierto tiempo. Porque está básicamente ligada a la eliminación, ¿no? Si el medicamento se elimina, pues desaparece su efecto. Entonces, aquí vuelve y juega, les voy a dar el dato de la morfina porque lo tengamos ahorita presente. La morfina tiene un tiempo de vida media de 2 a 3 horas, por eso es un medicamento que en unidades de cuidado intensivo o bueno, en hospitalización se da por infusión continua para asegurar justamente esa concentración en sangre. Bueno, entonces nos indica cuánto tarda en bajar la concentración a la mitad y va a depender del aclaramiento y del volumen de distribución. Entonces, en farmacocinética tenemos dos tipos de cinética. La de primer orden, el 90% de los fármacos se encuentra aquí y digamos que es muy amable para con nosotros porque es constante e independiente de la dosis. La velocidad de eliminación es proporcional a la concentración del fármaco. Y los de orden cero, que se complica un poco más porque la velocidad de eliminación no es constante, va a cambiar según la cantidad de fármaco que haya en el organismo. Y aquí tenemos un ejemplo súper curioso y es el alcohol, el etanol. Ya voy por acá. El etanol que tanto le gusta a la población colombiana, yo les voy a dar un dato. Se estima que más o menos el 78% de la población ha consumido alcohol alguna vez en su vida. Em, el porcentaje es mayor para hombres que para mujeres, pero realmente es muy similar. Y se intuye más o menos, bueno, pues por datos no se intuye, sino digo se intuye porque digamos que esto no está actualizado al día de hoy, ¿no? Decimos que más o menos el 35% de la población consume alcohol muy frecuentemente. Entonces, esto es una cuñita que yo les hago porque normalmente se les pide en cualquier otra materia, bueno, en cualquier ejercicio de investigación que uno haga, siempre hay que contextualizar lo que uno trata de decir, pues para que se entienda mejor, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es muy interesante del alcohol? ¿Por qué tiene esa cinética de orden cero y no de orden primero como el resto de las sustancias? Bueno, como el resto no, sino como la mayoría. Y es porque este es metabolizado por una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, que es esto. Pero normalmente cuando la gente ingiere alcohol, toma tanto alcohol que supera la capacidad de la enzima para metabolizarlo. Entonces, eso hace que cambie el tiempo de metabolización. Cuando la enzima está disponible, pues la persona puede metabolizar y depurar el alcohol súper rápido, pero cuando ya llega a esa saturación, simplemente se va acumulando, 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 prolongando el tiempo que requiere el cuerpo para eliminarlo. Entonces, en esta gráfica vamos viendo cómo el tiempo aumenta casi que de forma lineal. Uno puede decir más o menos que para un hombre joven, sano, yo les puse este ejemplo acá en cervezas, contando más o menos que cada cerveza tiene un 5% y que son 330 mililitros por cerveza. Que un hombre joven se puede tardar depurando 12 cervezas 10 horas, ¿sí? Pero no es tan así, realmente hay
O sea, si bien las depura en ese tiempo, la concentración tiene cambios porque al principio pues depura el alcohol muy rápido, ¿no? Por eso es esa ida al baño constante. Ah, tengo pis. Pero cuando ya se acumula demasiado, incluso hay riesgo de intoxicación, ¿no? Entonces el alcohol empieza a desplazar el agua de las células y empieza a interferir. Ay, disculpen, tengo perros, un momento. Listo. Empieza a desplazar el agua de las células y empieza a interferir en las interacciones neuronales. Por eso la gente siente que se le duermen los deditos, siente esa deshidratación. Entonces, pese a que el alcohol en teoría se eliminó en 10 horas, sus efectos pueden prolongarse según sea el nivel de intoxicación hasta 2 días. Listo, bueno, solamente quería contarles eso a modo de chisme. Bueno, ahora entremos a el metabolismo que ustedes lo pueden buscar, digamos, en la farmacología de Velázquez y solo van a encontrar 2 fases, pero en la literatura más reciente nos hablan de 4. Entonces yo voy a usar esas 4 fases como para explicarlo bien. Entonces en la fase 1, lo que pasa es que el cuerpo, normalmente el hígado, pero pues esto puede ocurrir también en el estómago o en riñón, bueno, según sea el caso, pues se prepara el fármaco añadiendo o exponiendo un grupo funcional para hacerlo más polar. Introduce grupos funcionales que aumenten hidrosolubilidad, esa es otra opción, y puede inactivar moléculas o activar profármacos. ¿Alguien recuerda qué es un profármaco? Nadie. Si no saben, digan no sé, no hay problema. No, profe, no sé. Listo. Entonces, un profármaco es que nos administran, o sea, en el medicamento no viene la molécula exacta que va a generar el efecto, sino que obligatoriamente tiene que pasar por el hígado o por el estómago para generar el metabolito que realmente va a hacer el efecto. Eso es un profármaco. Entonces, aquí yo les tengo un profármaco famoso que es la codeína. Ella por sí misma no genera ningún efecto. Va a llegar al hígado a través del citocromo P450, va a ocurrir una oxidación y una desmetilación para volver la molécula más polar. Entonces, aquí en la diapositiva ustedes pueden ver, se agregaron estos OHs acá para generar más polaridad y transforma a la codeína en morfina. Esta es básicamente la razón por la que la codeína no es de venta libre acá en Colombia por lo menos, ¿sí? Porque a la larga lo que estamos administrando es morfina, que es un medicamento que si bien tiene una analgesia muy deseable, puede ser sujeto a abuso, ¿listo? Entonces, ya ustedes lo saben. En la fase 2, lo que hace el hígado normalmente es que empaqueta el fármaco o a su metabolito al que trajo de la fase 1, uniéndolo a una molécula endógena y haciéndolo inactivo y fácilmente excretable. La unión normalmente es covalente, o sea, es una unión química muy fuerte, con una molécula endógena como el ácido glucurónico, sulfato de acetato o el glutatión, y aquí ya no está involucrado el citocromo casi 450, sino las transferasas, que por cierto, no sé si ustedes han visto que es normal que a uno le evalúen cuando están viendo función hepática, van las transferasas, ¿sí? Es justamente por eso, porque estas son las que se encargan de ayudarnos a excretar todo. Entonces, si las transferasas no están en buen nivel, pues, bueno, nuestro hígado ya está sufriendo. Entonces, ¿qué pasa con la codeína en la fase 2? Que ya no es codeína, sino que es morfina. Y se va a glucuronizar, se le va a pegar al un glucurónido con una glucuronosiltransferasa para volverla mucho más excretable. Y mucho más polar también, más ácida. Miren, aquí se añade un grupo ácido. Entonces, el objetivo de esta reacción química es aumentar polaridad
y volver la molécula hidrosoluble porque la morfina tiene una excreción principalmente renal. Listo, entonces en la fase 3 tenemos el transporte de eflujo. Eflujo es básicamente como estas bombas de transportadoras que hemos visto en otros sistemas, es básicamente eso. Es un sistema de transporte activo que expulsa fármacos y metabolitos fuera de las células. Puede ocurrir en el hígado también, pero también ocurre en el intestino, en la membrana apical, en el riñón o en la barrera hematoencefálica. Y pues básicamente su función es limitar la absorción intestinal y facilitar la excreción biliar. Entonces, en el caso, bueno, ejemplo, codeína, morfina, fase 3, tenemos acá a la morfina intentando salir del hepatocito, ya la combinó con el glucurónido, sale por estas bombas de flujo hacia la bilis, que es su otro mecanismo de eliminación, y por excreción renal, porque se volvió muy ácida, ¿recuerdan? Entonces, puntos clave. O sea, realmente aquí no hay una modificación de la molécula. Se usan transportadores de bomba de flujo. Es una reacción dependiente de ATP, es decir, que le cuesta energía al cuerpo. Y bueno, si hay falla hepática, pues esto nos va a llevar a toxicidad. En la fase 4, esta ya no depende del cuerpo propiamente, sino que es un metabolismo microbiano. Las bacterias producen enzimas llamadas beta-glucuronidasas y se encuentran en el intestino grueso. Tenemos millones de bacterias, billones. Generan reacciones químicas como reducción, hidroxilación, desconjugación, quitan el glucuronio de la molécula que tenemos, deshidrogenización, acetilación. Y bueno, aquí ocurre la inactivación total del fármaco. Entonces, bueno, ¿qué más les puedo decir de esta parte? Esta es un poco difícil de predecir porque la composición de la microbiota varía enormemente de persona en persona. Va a depender muchísimo de la dieta, de si se han tomado antibióticos, de la genética, del estrés, em, y también otorga un poco de explicación por qué un fármaco puede cambiar tanto de una persona a otra. Y también esa importancia de tener pues como unos estilos de vida saludables que permitan también tener una microbiota saludable. O sea, incluso para esto es importante. Bueno. Aquí tengo una imagen más clarita de esa codeína en fase 4. Entonces, tenemos que por excreción biliar, pues sale esta morfina con el glucurónido por heces, pero tiene que pasar primero pues por toda esta flora intestinal que hace una reducción, una desmetilación, quita algunos grupos funcionales para inactivar totalmente la morfina. Listo. Ya salimos pues como de lo que eran los parámetros farmacocinéticos. Vamos a hablar un poco de la barrera hematoencefálica. A mí me parece que en farmacología este es un criterio súper importante porque, bueno, ¿cómo pueden pasar los fármacos al cerebro? Es sabiendo que es un órgano que está especialmente protegido, ¿no? O sea, realmente no quisiéramos que algo entrara allí, o por lo menos algo no tan fácil. Eh, Básicamente el cerebro como el corazón son órganos irreemplazables, ¿no? O sea, nosotros podríamos vivir sin una parte del hígado, podemos vivir sin un riñón, pero pues vivir sin cerebro, sin corazón es imposible, ¿no? Entonces, las neuronas no se regeneran a diferencia, por ejemplo, del hígado. Por eso el cuerpo ha desarrollado una barrera altamente selectiva que impide sustancias potencialmente dañinas lleguen al cerebro. Bueno, no es, espérame un segundo. Este tejido, digamos que no es que sea independiente, sino que ha tenido ya pues muchas modificaciones, tiene células muy especializadas y tienen unos capilares supremamente selectivos. Entonces, estos capilares están rodeados por astrocitos, por aquí están, mírenlo en la imagen, es esto verdecito. Y bueno, ¿qué más les digo yo de acá? Básicamente los fármacos cruzan por estas bombitas que están acá, ¿no? Por estas de expulsión de fármacos que
era lo que hablábamos ahorita del transporte por eflujo. También puede pasar por difusión pasiva, pero tienen que ser moléculas, uno, pequeñas y muy, muy lipofílicas. En el caso de la morfina, esta pasa a través de difusión pasiva por el endotelio, porque es moderadamente lipofílica. Una fracción de la molécula no ionizada a pH fisiológico puede atravesar libremente. Su paso es limitado, pero suficiente para producir el efecto central. Y acá es interesante, bueno, esta parte es importante porque cuando llegamos aquí entendemos por qué la morfina, si bien nos produce analgesia, también produce euforia y recompensa y sedación, ¿no? Es en parte un poco los efectos no deseados. Y es porque el receptor, que es un receptor específico para opioides, o sea, literalmente están en el cuerpo solo para opioides, em, se encuentra en esas diferentes partes del cerebro. Entonces, en una parte específica va a causar analgesia porque bloquea los canales de calcio y digamos que le quita esa sensibilidad a esa parte del cerebro para sentir dolor, pero a la vez activa las otras que son las de euforia y recompensa. Entonces, un mismo receptor puede generar esos diferentes efectos. Bueno, ya entrando a farmacodinámica. ¿Qué es la farmacodinámica? Pues es lo que el fármaco le hace al cuerpo. O sea, básicamente el efecto, lo que estábamos hablando ahorita, la morfina, cómo bloquea canales o tiene afinidad por ciertos receptores para generar un efecto. Entonces, es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y su mecanismo de acción. Cómo produce, o sea, nos tiene que dar esas dos respuestas, ¿no? Cómo produce el efecto terapéutico y cómo produce sus efectos adversos, que por cierto es algo que les he insistido mucho en esta fase 3, ¿no? Yo debería a través del mecanismo de acción entender por qué suceden estas dos cosas. Y básicamente, en resumen, la farmacocinética nos dice cuánto llega y la farmacodinámica dice qué pasa o qué se hace cuando llega. Aquí lo más importante es entender esa interacción fármaco-receptor. Entonces hay una analogía muy común que es la de la llave y la cerradura. La llave pues va a ser el fármaco y dependiendo de la forma y el ajuste correcto, como los dientecitos de la llave, pues va a tener una unión buena, no tan buena, con la cerradura. Si no encaja, pues no va a haber efecto. Y si encaja, pues va a haber efecto. Eso es básicamente las dos opciones. Tenemos diferentes tipos de receptores. Canales iónicos, receptores acoplados a proteínas G, receptores con actividad enzimática, intracelulares, nucleares, enzimas, transportadoras. Bueno, esto es enorme realmente y básicamente cuando se habla de investigación en fármacos, lo que siempre se hace es tratar de buscar primero un receptor y ya una vez se ha determinado el receptor, se determina la naturaleza química o física de ese receptor, pues se va buscando un fármaco o una flecha, por así decirlo, que encaje perfectamente, una llave que encaje perfectamente con ese receptor. Pueden estar en la membrana celular, dentro de la célula. Bueno, los canales iónicos. Son proteínas de lidocaína, bloquea los canales de sodio en los nervios, impidiendo que se transmita ese impulso de dolor. Por eso es un anestésico local. ¿Saben quién más es un anestésico local? La cocaína. Por eso tienen nombres también parecidos. Receptores acoplados a proteína G. Son la familia más numerosa. El propanolol, un beta bloqueador, se une a los receptores beta adrenérgicos del corazón y los bloquea disminuyendo la frecuencia cardíaca. Tenemos también esos receptores con actividad enzimática. La insulina, por ejemplo, se une al receptor que tiene actividad de tirosina quinasa y desencadena una cascada que termina bajando la glucosa en sangre. Receptores intracelulares
Los corticoides atraviesan la membrana, entran al núcleo de la célula y modifican la expresión genética. Por eso tardan horas o días en hacer efecto completo, que son normalmente los que nos dan para alergias o inflamaciones que no tienen pues como un origen bacteriano. En las enzimas pues tenemos el enalapril, inhibe la enzima convertidora de angiotensina, la que baja la presión arterial. Y de transportadores tenemos la fluoxetina o el Prozac, que es muy famoso, inhibe la recaptura de serotonina en sinapsis, aumentando los niveles del neurotransmisor y mejorando el estado de ánimo. Entonces, básicamente así conseguimos los efectos. Pero no solamente necesitamos un receptor y una llave, también tenemos que entender la afinidad que tienen, la eficacia y la potencia. Entonces, la afinidad es la capacidad de un fármaco para unirse a su receptor. Es como una llave que entra perfectamente en la cerradura. Un fármaco con alta afinidad se une con fuerza a bajas concentraciones. Un fármaco con baja afinidad necesita concentraciones más altas para unirse. Afinidad no es lo mismo que eficacia. Un fármaco puede tener alta afinidad, unirse muy bien, pero no activar el receptor. Eso es lo que hacen los antagonistas. En lugar de activarlo, lo bloquean, pero pueden tener muy buena afinidad. Eficacia o actividad intrínseca. Es la capacidad de un fármaco para activar el receptor una vez que se ha unido. No es lo mismo unirse que activar, ya lo hemos dicho. Un agonista total tiene eficacia máxima cuando se une al receptor, se activa al 100%. La morfina, por ejemplo, es un agonista total del receptor. En cuanto se une, genera el efecto y al 100%. Un agonista parcial, espérenme que tengo otra imagen para esto. Un agonista parcial activa el receptor, pero no al máximo. Ese es el caso de la buprenorfina, que es un medicamento que se da en el tratamiento de adicción a opioides, justamente. Por eso, si ven ahí, o sea, se parece. Uno podría intuir que tiene un efecto similar, pero no. Bueno, sí similar, pero no completamente igual. Y el antagonista, la naloxona, que es el antídoto que se da por intoxicación con opioides, se une, pero bloquea completamente el canal. Bueno, no sé si ustedes han visto noticias, a mí me gusta como relacionarlo todo con los contextos. Es sabido que ahorita en Estados Unidos hay una crisis básicamente por la adicción a opioides y se ha empezado como a estudiar en diferentes estados la posibilidad de que la naloxona sea un medicamento de venta libre y que esté disponible en las farmacias. Y ahora ya ustedes saben cuál es la razón. Es un antagonista de esos canales de opioides que pues revierte de alguna forma ese efecto sedante y, bueno, tóxico de los opioides. Profe, una pregunta, qué pena, buenas noches. Buenas noches, Camila. Digamos si un paciente específico hace alergia, ¿sí? Profe, ¿me escuchas? Qué pena. Profe, ¿me escuchas? Daniela, tienes el micrófono cerrado. Sí, ¿me escuchan? Sí, ya. Así ya. Profe, digamos, Sí, sí, te escucho. Dale, dale. por ejemplo, un paciente hace alergia a la morfina, a la codeína y a la hidromorfona, ¿sí? Que como son de la misma familia, por así decirlo. Sí, son muy Entonces, similares estructuralmente. en ese caso, digamos, el antagonista para ese tipo de medicamentos o ese tipo de familias, ¿cuál sería? Pues el antagonista es la naloxona, pero es que son dos cosas diferentes, porque es que, o sea, ¿cuándo funciona la naloxona? Cuando el paciente ha tenido una sobredosis por los opioides, ¿sí? Por morfina, por heroína, por hidromorfona, lo que mencionas, ¿sí? Pero eh, en la sobredosis no hay un efecto inflamatorio. Lo que sucede es simplemente que el paciente se seda tanto, porque como estábamos viendo ahorita en el paso de la barrera hematoencefálica, los opioides generan sedación, se puede broncoaspirar, normalmente son pacientes que se mueren ahogados, o sea, dejan de respirar, ¿sí? Entonces lo que la naloxona hace es entrar y frenar ese efecto, bloquear los canales, es el antagonista, para que no se siga produciendo esa sedación y sea más fácil sacar al paciente de ahí, ¿sí? Pero en el caso que tú mencionas de una alergia,
pues ya no busco bloquear el efecto, yo lo que busco es sacar el tóxico, básicamente, o sea, que serían los opioides del cuerpo. Sí, porque se genera una respuesta inflamatoria. Y en ese caso ya no tengo que dar un antídoto, un antagonista, sino que tengo que dar un corticoide que disminuya la inflamación, que estabiliza el cuerpo, mientras el cuerpo logra extraerlo. Pues cuando tenemos casos de alergias, pues así súper, o de alergias o de intoxicaciones, ¿no? Porque finalmente una alergia es como el resultado de una intoxicación. Si es un caso muy grave, lo que se hace es diálisis, que básicamente es prestarle un riñón tecnológico al cuerpo para que filtre todo el plasma y lo pueda volver limpio y pues la persona no siga teniendo esa respuesta inmune. Sí, pues entonces son dos procesos diferentes. No sé si queda claro. Sí, profe, muchas gracias. Vale, listo. Entonces acá yo les traigo dos gráficas, ¿sí? No sé si ustedes sabían cómo nació la heroína. ¿Alguien sabe cómo nació la heroína? No, profe. Bueno, No, profe. la historia de la heroína es curiosa porque un científico en el siglo XIX pues le hace unas modificaciones a la morfina y él se da cuenta que tiene mucha potencia. Es decir, que con poca dosis alcanza el efecto máximo. Entonces él dice, uff, maravilloso, porque la morfina pues es muy adictiva. Entonces si yo tengo que administrar menos dosis de esto, yo por ende supongo que los efectos adversos van a disminuir. Eso se creía en ese momento, ¿no? Esa era como su intuición, pero pasó todo lo contrario. Entonces, para que también lo tengan ustedes en su cabeza, la heroína en algún momento de la historia fue legal y se vendía casi que sin receta médica o los médicos la prescribían, ¿sí? Y esta historia me gusta porque también es para cuestionarse un poco em, todos estos debates que tenemos sobre la legalidad de las sustancias, ¿no? O sea, lo importante yo creo es, más que prohibirlas, es entender por qué hacen daño, ¿no? Y, o sea, dar todo un contexto, porque en efecto, pues la heroína era muy negativa, pero no se sabía, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es que es muy potente versus la morfina. O sea, la heroína también causa una analgesia deseable, por así decirlo, con muy baja dosis, pero sus efectos adversos son brutales porque hay demasiada afinidad por la heroína. O sea, los receptores sienten, no sé si más, pero una afinidad casi igual a la de la morfina con muy baja dosis. Bueno, y al otro lado tenemos una gráfica de eficiencia que es diferente eficacia, diferente altura. Entonces, acá está el ejemplo de la codeína versus la morfina. Pues, ¿por qué la eficacia de la codeína es baja versus la de la morfina? Lo vimos ahorita, lo expliqué en la fase 1. ¿Por qué serían diferentes? Por el nivel de sedación Profe, que No, llega al no, porque la cerebro. codeína, no, la codeína tiene que pasar al hígado para allí sí producir el efecto. para volverse morfina, exactamente, esa es la respuesta. Entonces, la eficacia es más baja, entra menos cantidad al cuerpo. O sea, finalmente, acordémonos que la codeína va a ser la misma morfina, pero tiene ese paso extra, lo que implica tener, o sea, que el efecto se va a demorar más y va a ser mucho menor, porque pues no toda la codeína que entra al sistema se va a volver morfina. Es básicamente esto. ¿Listo? Y bueno, chicos, no, me falta el índice terapéutico y la ventana terapéutica. Bueno, Profe, ¿y dime. la heroína, entonces, ella también entra al hígado o ella no? Ella tiene la misma que la Lo que morfina. pasa es que la heroína y la morfina no entran al hígado porque no son vía oral, son vía intravenosa. O sea, sí van a entrar al hígado, pero en otro momento de la historia, si digamos, cuando la codeína se administra, como es por vía oral, va a pasar por todo el sistema digestivo, tiene que llegar al hígado para volverse morfina y ahí sí pasa al plasma y genera todo el efecto, ¿cierto? En el caso de la heroína y de la morfina, se administran intravenoso directo al plasma, entonces no pasan por el hígado en ese momento, sino que van y hacen todo su efecto, atraviesan barrera hematoencefálica, luego sí retornan al hígado de una vez a la fase 2 de inactivación.
y pasan fase 2, fase 3 y fase 4 hasta excretarse totalmente. ¿Y Ese es la cocaína? Mm, pues es que la cocaína no entra por, por vía Eso. intravenosa, la O sea, cocaína esa es es pulmonar, final. es inhalatoria. Ujú. Entonces, pero no, la verdad no, mira, no la estudié, no la traigo, no conozco bien el ADME de la cocaína. Cocaína. Pero sí, tendrá que pasar por el hígado. Al final todo tiene que pasar por el hígado, en realidad. Es muy poco lo que no pasa por ahí. Ya. Bueno, entonces el índice terapéutico y la ventana terapéutica. Mm, Hemos visto cómo actúan los fármacos y cómo los comparamos, ¿sí? Pues obviamente las comparaciones las tenemos que hacer entre fármacos de la misma familia, ¿no? Dentro del mismo efecto, mecanismo de acción, perdón. O por lo menos el mismo efecto. ¿Hasta qué punto es seguro un fármaco? ¿Dónde termina el efecto terapéutico? ¿Dónde empieza? Para responder eso, estos conceptos, índice terapéutico y ventana terapéutica. Entonces, el índice terapéutico es la relación matemática entre la dosis que produce toxicidad y la dosis que produce efecto. Y se calcula como esta dosis efectiva 50 sobre, perdón, esta dosis efectiva tóxica sobre esta dosis efectiva 50. Si el resultado es grande, por ejemplo, mayor a 10, el fármaco tiene un margen de seguridad muy amplio. O sea, digamos que esa división, esa relación nos va a dar esta parte en verdecito, que es la ventana terapéutica y el margen de seguridad. El paracetamol es un ejemplo, la dosis tóxica es mucho más alta que la dosis efectiva. Por eso, a mí, no sé, a veces veo esos retos todos estúpidos en internet, el reto del acetaminofén. Y digo, bueno, o sea, para intoxicarse con acetaminofén hace falta muchísimo, pero igual es peligroso y la gente lo hace. O sea, yo he visto casos en el hospital de gente que llega intoxicada por paracetamol. O sea, calculen cuánto tuvieron que tomar. Si es pequeño, por el contrario, si el índice terapéutico es pequeño, el fármaco tiene un margen muy estrecho. Ejemplos son la digoxina, la warfarina, algunos antibióticos como la gentamicina. Y el litio son ejemplos clásicos. Entonces, con estos medicamentos el cambio de marca es súper importante, porque como les decía al principio, y por favor, quiero que esto quede súper claro, no se trata de que un laboratorio sea mejor que otro, sino que pues están hechos con materiales diferentes, que no significa que uno funcione mejor que el otro, sino que pueden tener ligeras variaciones. Entonces, si un paciente viene acostumbrado a una warfarina de una marca y se la cambian de repente a otra, pues va a tener que hacer un proceso de ajuste, porque como el margen es tan estrecho, el efecto sí cambia, pero no pasa con todos los medicamentos. Bueno, ahora, la ventana terapéutica es el rango de concentraciones plasmáticas en las que el fármaco es efectivo sin ser tóxico. Tiene un límite inferior, una concentración mínima efectiva y un límite superior, una concentración tóxica. Es muy parecido a lo que vimos en la primera gráfica de biodisponibilidad. Para fármacos con un margen estrecho, esta ventana es muy angosta. Otra vez la digoxina, este es el ejemplo clásico de fármacos con ventanas terapéuticas muy pequeñas, porque con muy poquita dosis se consiguen efectos deseados, pero con mucha dosis se causan arritmias muy peligrosas. Bueno, y yo creo que este valor es de los más importantes en la clínica porque para los fármacos de margen estrecho no se puede adivinar la dosis. Básicamente esto toca calcularlo con el índice de masa corporal, y teniendo en cuenta el aclaramiento del paciente, qué otras patologías tiene, qué interacciones tiene. Entonces, digamos que este ejercicio de la fase 3 es muy bonito por eso, ¿no? Porque nos dice qué cosas debería yo tener en cuenta si fuera a prescribirle, o bueno, o si fuera a monitorizarle esto a alguien, ¿no? Cualquier medicamento. Mm, Y bueno, básicamente nos ayuda a pensar si hay que modificar la dosis o algo por el estilo. Y ya, chicos, bueno, yo creo que aquí termino y nos queda un espacio justo como para preguntas, comentarios. Muchas gracias, profe. Gracias, Eh, profe. Quería preguntarles a los estudiantes si quedó todo claro, si tienen alguna duda. Primero, con respecto a lo que explicó la profe,
si hay algunos términos que de pronto necesitemos repasar, que de pronto ustedes habían escuchado pero no se acuerdan, o bueno, no sé, ¿tienen algún comentario antes de pasar a los anuncios varios? Yo tengo una duda, profe, qué pena. Ay, perdóname, compañero, segundo. Yo tengo una duda, pues no sé de pronto si sea algo importante o no, pero bueno, digamos, la ventana terapéutica, digamos, por ejemplo, el índice, digamos, de un medicamento como la venlafaxina, que se maneja para ansiedad y depresión, y al paciente se le cambia por sertralina, que también es para manejo de ansiedad pero con una dosis diferente, digamos, ahí el índice terapéutico o el margen de seguridad es que, digamos, te tiene que ir disminuyendo una dosis de una para ir aumentando una dosis de la otra para que haya un equilibrio. No sé si me di a entender. Sí, 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 creo que te estoy entendiendo básicamente. Bueno, aquí el tema es que con estos medicamentos sí hay que hacer un desescalamiento. Entonces, normalmente cuando se va a hacer el switch, a menos que sea algo, sea una urgencia, ¿sí? Que la paciente entró en una urgencia clínica, psicológica, bueno, lo que se hace es como que se interrumpe el primer medicamento y con titulación normalmente empieza a añadir el otro de a poco, ¿no? Pero digamos, si no se trata de una emergencia, lo que el médico normalmente haría es desescalonar la serotonina, que me dices que sería como el primero, y luego si una vez ya esté como en, Venlafaxina, profe. bueno, igual, no importa cualquiera de Venlafaxina. los dos, ven la faxina, Ah, qué entonces pena, la va perdón. desescalando, y ya cuando esté en una dosis mínima, mínima efectiva, la suspende y empieza a añadir el otro, empieza a ver cómo responde el paciente con una dosis o con otra, y la va ajustando. Esos medicamentos psiquiátricos son... eh, no es como tal que tengan ventanas terapéuticas muy estrechas, algunos sí, sino que pues como generan cambios en el comportamiento. Y si ustedes ven en muchas de las reacciones adversas dice suicidio. Entonces, son medicamentos que hay que monitorizar muchísimo. En el ideal, un psiquiatra debería estar súper pendiente de los cambios de ánimo, de las reacciones que tenga el paciente para ir adecuando las dosis. ¿Alguien más tenía preguntas por ahí? Yo vi que Profe, buenas iban a hablar noches. varias. Les encargo, por favor, dense la manito, con eso vamos en orden. Hola. Listo, pues yo creo que empecemos con Alejandro y va Luz, Janet. Tutora, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí se me escucha? Sí. Sí, sí, señor. Es que tenía una duda. En algún momento escuché que, por ejemplo, la concentración, la cantidad de miligramos, por ejemplo, de, digamos, un medicamento, el acetaminofén, tabletas que viene por 500 miligramos, que en realidad no eran 500 miligramos, sino que era un poco más alto por todas las fases por las cuales atraviesa. Entonces que el medicamento pierde algo de la concentración del medicamento y que al final pues quedaría en 500 miligramos. O sea que, ¿qué tan cierto es de que viene un poquito más alto y que para poder atravesar por las fases se le disminuye la concentración del medicamento o la molécula? O es que siempre he tenido como O esa sea, duda. a ver si te estoy entendiendo. Es como si en el fármaco no vinieran los 500 miligramos que dice en la caja, sino que vinieran más, 600, ¿sí? Y tú, Sí, una sí, cosa por así. ejemplo, sí, por ejemplo, hay personas que usan el diclofenaco, el acetaminofén, lo trituran y lo inhalan y el efecto es mucho más alto Ya. hay gente que lo usa para, sí, para como droga, sí, como para drogarse. Sí, 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 ya te entiendo. Entonces, al no atravesar las fases, entonces entra directamente con una cantidad superior porque se inhaló.
Entonces tenía como esa Hay duda. dos cosas para aclarar aquí. Uno, por buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Y por normatividad casi que universal, la cantidad del fármaco debe ser exactamente la que dice la caja. Eso no, digamos que no tiene pierde. Sí son 500 miligramos. Lo que tú mencionas podría ocurrir, la verdad, no, o sea, creo que es la primera vez que escucho sobre el acetaminofén inhalado. No tengo dudas, tampoco pruebas, pero creo que es posible y básicamente la diferencia está en la rapidez que es absorbido, ¿sí? Entonces, aquí podríamos casi que devolvernos a esta diapositiva. Espérenme un momentito. A la primerita, que era donde tenía la gráfica de absorción. Miren, entonces, la concentración y por ende el efecto va a ser más rápido dependiendo de la vía de administración. En esta gráfica no se incluyó la inhalatoria, pero la vía inhalatoria es muy buena para generar efectos inmediatos. Esa es la razón por la que el salbutamol, el bromuro de ipratopio, muchos de ustedes escogieron esos medicamentos, tienen efecto inmediato y solucionan crisis de asma y de ese tipo de crisis, ¿sí? Porque es una vía muy buena para generar concentraciones altas de forma inmediata. Sin embargo, digamos que la cantidad de fármaco que entra por esa vía es muy reducida. Entonces, a largo plazo no va a tener un efecto tan deseable. Voy a poner otro ejemplo controversial, la marihuana. Tiene dos vías de administración conocidas en el bajo mundo, ¿no? Entonces está la vía oral, se alcanza la concentración mucho tiempo después porque tiene que pasar por todo el sistema digestivo, entra mucho más cantidad, por eso la gente a veces se intoxica y a veces también se lleva sus malos ratos porque la dosis que entra por el sistema digestivo es muy alta, versus la vía pulmonar, que es cuando se fuma, que tiene un efecto casi inmediato pero más corto, ¿sí? Entonces, no es tanto por la cantidad lo que estás diciendo del acetaminofén, sino por la vía de administración. No sé si quedó claro. Profe, ¿cómo es la vía oral de la marihuana? A los brownies de marihuana. Ah, Sí. Gracias, profe. Creo que Luz había alzado la mano. No sé. Profe, buenas noches. No, pues lo que yo quería, pues como comentar es que, pues es muy importante y valioso la explicación que nos hace porque logra uno entender y comprender el porqué de uno no automedicarse o prescribir o darle medicamentos a las personas. Es común, a mi vecino le funcionó tal pastilla, entonces yo me la tomo. Entonces lo que tú explicas ahorita, todo ese metabolismo, mecanismo de acción, de eficacia, de absorción, pues cada organismo es diferente. Entonces, es muy importante para nosotros, pues, que estamos estudiando, pues, tener en cuenta todo esto, porque, pues, si o si incurre en los eventos adversos y por eso dicen, no, pero ¿por qué me cayó mal el medicamento? Porque a mí no me funcionó, si a fulanito sí. Es como entender el trasfondo que hay de toda la preparación y pues los medicamentos cómo se comportan de diferente manera en cada paciente, ¿no? Lo que nos explicabas anteriormente. Bueno, gracias, Luz. Esa es la idea, sí, que entendamos la relevancia de esto y que también hay todo un proceso muy complejo detrás, ¿no? Ustedes vieron, hay como 10.000 ecuaciones, entonces no es un proceso sencillo. Yo trato como de entregarlo acá lo más fácil. Bueno, no sé si alguien más tiene comentarios o preguntas. Laura, cuéntame. Hola, tutora, compañeros, buenas noches. Tutora, pues yo quería como eh, aumentar un poquito la información. Tú nombraste ahora rato un medicamento que se llamaba tacrolimus, ¿cierto? Ujú, sí. Entonces, pues lo que yo sé de esto es que es un inmunosupresor, ¿no? Que se da a las personas que son trasplantadas. Y este inmunosupresor, pues, es Ujú. un inhibidor de la calcineurina, creo que así se llama. Entonces, yo quería como aportar que, por ejemplo, cuando las personas tienen las dosis muy altas, lo que tú mencionabas por ahí en una gráfica de la toxicidad, se vuelven como de un color oscuro en la piel, sea, van quedando como oscuras. Y entonces gradualmente pues tienen que irle como bajando el miligramaje a los pacientes como para que tampoco pues les dé un efecto adverso demasiado agresivo.
Exacto, o sea que es muy probable que la ventana terapéutica de ese medicamento sea muy estrecha. Exactamente, por eso los pacientes tienen que estar en control algunos cada 15 o cada mes. Sí, señorita, completamente cierto. Muy buen aporte. Muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que si no hay más comentarios podemos pasar a ya a la otra fase. ¿Verdad, María Claudia? Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí, quería preguntarles cómo les ha ido con la fase 3 y si nos cuentan así como en resumido, si tienen dudas, preguntas, comentarios. Tutora, yo sí, de nuevo yo. Cuéntanos, Laura. Lo que pasa es que, por ejemplo, para el caso de los artículos, por ahí yo comenté Sí, pues alguito en el foro, pero por ajá, ejemplo los artículos algunas veces los más interesantes que tú puedes encontrar en Google Académico son de pago o de suscripción. Y por ejemplo, pues uno leyéndolos por ahí encimita, pues son bastante interesantes y están acordes al medicamento, pero pues uno no los puede usar. Entonces yo quería preguntarles si ustedes en ese sentido pues son como flexibles con la información que uno encuentre más o menos relacionado al medicamento, alguna investigación o algo que sea relacionado con ello. O sea, no tienen inconvenientes. Pues igual se ha encontrado como información importante, pero no es detalladamente lo que dice pues la guía. Solamente mencionas algunas pues cositas. Entonces, esa era mi duda. bueno, primero que todo, también ustedes tienen que tener en cuenta que pues la biblioteca de la universidad está afiliada a varias de las bases de datos de las revistas. Entonces, a través de la biblioteca, ustedes pueden acceder a muchos de esos artículos que tú mencionas que son pagos, precisamente pues porque la universidad tiene convenios y pues paga, básicamente para que ustedes, nosotros podamos acceder, ¿sí? Eh, yo quería preguntarte, cuando tú dices que qué tan flexibles, ¿a qué te refieres con flexibles? No, pues es que puntualmente, digamos, algunos artículos pues no te mencionan específicamente que la TC, que el mecanismo de acción, pero sí mencionan otras cositas. Entonces, o sea, necesariamente los artículos tienen que mencionar todo lo que pide la guía de... No, pues no. Ah, No, ok. Ay, qué pena yo. nos ni, Sí, porque nos sería, ni sería contestas. imposible, ¿no? O sea, Sí. como un Exactamente, artículo por que tenga eso toda la información. Pero No, la quería entonces idea es, preguntar eso. ahí también era lo que sí, yo les mencionaba a algunos de ustedes, y es que pues en el trabajo ustedes referencien, ustedes saben hacer eso muy bien, referencien aquí, no sé, el dato X, entre paréntesis, Rodrigo 2007, uno ya sabe, bueno, este dato lo saco de ese artículo que me está poniendo por allá abajo. Básicamente eso es lo que habría que hacer. sí. Y también la Listo. otra cosa que quería resaltar es que cuando decimos, o sea, de artículos y esto, pues es que son fuentes confiables, ¿sí? Entonces, no, digamos, no es que pongan Wikipedia o que pongan, no sé, el blog de no sé quién, YouTube, cosas de esas no, sino Sí, que la pero idea es que sean artículos o que sean, sí, que sean artículos porque pues eso es básicamente la estrategia, consiste en que ustedes busquen, aprendan a buscar y que complementando lo que tienen los 5 artículos, pues ahí encuentran toda la información. Hay medicamentos y pues de los que, así como decía Daniela, pues casi todos, creo que en casi todos los grupos escogieron salbutamol, losartán, metmorfina, bueno, hay muchos que están en Yo no, común y bueno, la mayoría digo. Pero entonces es porque también son medicamentos que se han estudiado mucho y pues existen artículos en donde los que llamamos revisiones o reviews, que básicamente son un compendio de otros artículos y que ahí se encuentra pues todo explicado cómo es el ujú, mecanismo, cómo es también pues he visto varios que encontraron artículos con respecto al el tema del embarazo, bueno, toda la información, pero pues la idea es que
sean 5 artículos que hablen de farmacología de ese medicamento, ¿sí? Entonces a lo que voy no es como que mencionen el medicamento y ya, sino que haya una explicación de alguna de las fases del metabolismo, que hable precisamente pues, de algunos de los parámetros farmacocinéticos que estaba explicando ahora la profe, o sea, que sea relacionado con el tema, no que haya uno que encuentren que tenga todo, ¿sí? Pero pues sí Ujú. que tenga partes y que con eso pues ustedes puedan construir su aporte para presentar en el trabajo. Sí, sí, sí. Y adicional, pues sí, yo también quería hacer una claridad que creo que la he dejado en casi todos los foros y es, eh, sí es diferente los artículos científicos a las bases de datos, porque es que, eh, digamos que en muchos trabajos encuentro siempre la referencia del Vademecum, que no está mal, ¿sí? Pero la idea acá es que podamos hacer un ejercicio de profundización, que o sea, en el Bademecum no nos van a explicar el detalle del mecanismo de acción ni nos van a explicar por qué se generan las reacciones adversas. Entonces, pues de ahí la importancia de ir a los artículos científicos, que son básicamente investigaciones revisadas por pares y publicadas en alguna revista. Esa es como la ¿No? diferencia con la base de datos. Exactamente. Doctora, Y ¿puedo también, hacerle? Ay, qué pena interrumpirla tanto. Lo que pasa es que, por ejemplo, usted ahora mencionaba lo de la biblioteca y como yo estoy trabajando pues un medicamento algo diferente, casi no encontré información allí y pues me tocó ¿cuál irme es? por el Google académico. El micofenolato y algunos están en inglés. Sí, sí, sí. No, Eh, igual, o sea, es que el Google académico no está mal. Sí, a lo ok, que digo es que la biblioteca te da acceso a, digamos, si tú en el Google académico encuentras un artículo de una revista y te aparece ahí que pago, ahí en muchas revistas dice acceda con su institución. Y entonces si la institución, la universidad tiene convenio con esa, eh, entonces ahí ya puedes ingresar y puedes descargar el artículo, ¿sí? Para casos ya específicos que ustedes digan es que no encontré, no sé qué, pues entonces ya nos avisan y nosotras también pues ahí miramos a ver cómo les Ujú. podemos colaborar. sí, es Sí, que Laura, sí, si quieres, precisamente, pues me escribes y lo revisamos Exacto. fuera de Ujú. línea sí, y yo revisamos escribí bien en eso. el foro porque encontré 4 Ah, ok. interesantes, pero una compañera me retroalimentó y me dijo pues que uno no, pero bueno, la tutora se encargará de Ujú. revisarlo. Listo. Ahí hubo como un pequeño debate y pues hubo diferencias de, No, pero pero eso ustedes está ya muy bien. saben. De hecho, creo que para eso. Muchas gracias. Profe, una Vale. pregunta. Pero espera, Eh, va Lina Marcela primero. Ella tiene la mano levantada hace ratico. Y ya te doy la palabra, Caterina. Hola, buenas noches a todos. Buenas Tutora, yo sí noches. tengo Buenas como noches. una pregunta pues muy puntual, o sea, esos artículos, o sea, es internacional, ¿cierto? Pues es lo que dice la guía y pues lo que Sí, he entendido, internacional. sí, sí. Pero entonces, o sea, solamente deben de ser los artículos, porque no les entendí, es que hablan varios, entonces no les alcancé a entender bien cuando estaban explicando eso. O sea, pero entre esos mismos artículos hay que buscar el mecanismo de acción o solamente son, o sea, si uno o sea, lo mira, o sea, si se entra ahí, que es el artículo como tal. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me hago entender? Pues O tiene que haber no. una investigación dentro de ese artículo, o Sí, tiene que solamente haber una investigación. citarlo. ¿Cómo así? Sí, sí, es que no Sí, entendí no, la o sea, pregunta. es que, digamos, tú buscas mecanismo de acción, qué sé yo, del ibuprofeno. Sí. Te lo juro que Ujú. te salen unos 100 artículos científicos del Sí, mecanismo de sí, acción sí. del ibuprofeno, de Ujú, Sí. revisión sistemática del mecanismo de acción. sí, ujú. Entonces, o sea, la idea es que ustedes completen su trabajo con información en artículos científicos. Exactamente. Ok. Entonces, se supone es que esa información tú la vas a encontrar y pues sí, les pusimos la condición de que fuera internacional, pero la verdad pues es que la gran mayoría son, o sea, sin, casi que sin poner la condición, pues casi todos son internacionales, ¿no? O sea, solamente que les decimos eso es para que eso no se queden con los que Los sean primeros que de encontré. Colombia solamente.
sino que Ah, busquen más. Pero pues sí, la idea es eso, que ustedes buscan el mecanismo de acción de su medicamento y, em, y que usen esos artículos precisamente para elaborar su trabajo colaborativo. Listo. Listo. Muchas gracias, Susana. Listo, ahora sí, Bueno, Katherine. Profe, sí tengo una pregunta. Ese artículo, esos 5 artículos, ese trabajo es individual, ¿cierto? O sea, solamente yo sí. hago los 5 artículos, los subo al foro. Eso no va dentro del trabajo colaborativo. O se deben poner también dentro del trabajo colaborativo los 5 artículos de cada integrante. Sí, entonces primero, si te respondo a la primera pregunta, sí, es individual. O sea, cada uno debe buscar 5 artículos y debe presentarlos de 2 maneras. Una es que los ponga, digamos, la citación, la referencia, digamos, la puede poner en el foro, la puede poner si ya están haciendo su aporte individual en un Word, también lo pueden hacer. Y también sí o sea, lo pueden incluir en su trabajo colaborativo, no hay problema. Y la Ese como en segunda la guía decía de crear una carpeta. O sea, yo vi en sí, no entiendo. es que eso es lo que te iba a decir. Entonces, por un lado deben poner la cita, pero por otro es que creen una carpeta con los PDFs de los artículos. Entonces, de tal manera es que ustedes, por eso preguntaban ahorita a las compañeras, que era que había unos que encontraban que eran pagando, porque lo pueden abrir el abstract, o sea, el resumen, pero no pueden descargar el artículo, porque pues es de una revista que pues requiere suscripción, digámoslo así. Entonces, la universidad está adscrita a varias de estas bases de datos y eso nos permite acceder a esos artículos. Em, pero sí, la idea es que la carpeta la van a crear es con los PDFs de esos artículos. Cada uno debe tener su carpeta, me la comparte, porque pues ya lo que necesitamos es formar pues un consolidado con todos los artículos que ustedes van a buscar, ¿sí? Porque eso refleja pues su trabajo, su investigación, de que ustedes estuvieron muy juiciosos y entonces esa información que ustedes sacaron no fue que la dictaron, le escribieron al ChatGPT y entonces él les botó toda la información y ustedes copiaron y pegaron, sino que lo que ustedes hicieron fue una investigación, que me revisaron artículos, que están obteniendo información que es publicada en otros países y esto pues también le da como cierto rigor, ¿sí? Cuando son en revistas internacionales, pues como decía la profe Daniela, esto lo revisan pares, lo revisan personas que tienen experiencia, que saben y que tienen, pues dependiendo de la revista, también pues serán de diferentes países, ¿sí? Entonces por eso pues se les pide que sea de esa manera, ¿listo? Profe, Ujú. ¿Mm? perdón. O sea, yo ya creé mis 5 artículos, yo ya creé mi carpeta y el link de la carpeta, digamos, yo ya la subí al foro. Estoy poniendo Ajá, un ejemplo, ¿cierto? sí, Y ese link también lo debo poner dentro de el Word o el PDF que se va a entregar como trabajo colaborativo o no. Claro, y la citación, sí, sí, exacto, lo incluyen todo para que quede todo dentro para que sea de O del- sea, fácil del- serían verificación. de la entrega. 25 referencias, teniendo en cuenta que cada compañero hace 5, ¿sí? Exactamente. Exactamente. Ujú. Y cada link, o sea, cada link de cada carpeta, o sea, en ese caso entregaríamos 5 links diferentes, Es ¿sí? deseable, sí, es deseable que entre todos formen una sola carpeta y dentro de esa carpeta le pongan los nombres. ¿Sí? O sea, Entonces, ahí dentro digamos, de la carpeta carpeta, están los 25 PDFs de los archivos. sí, o sea, por ejemplo, crean una carpeta que se llame Grupo 66, por decir. Ah, no, el tuyo es 60, ¿no? Entonces, Grupo 60. Y adentro de esa carpeta, entonces está eh, Lady Maritza. Entonces, esa es una carpeta y ahí dentro van a estar los 5 artículos. Luego, otra carpeta. ¿Tus compañeros son qué? René Antonio, ¿sí? Si mal no recuerdo. Mm, no Bueno, recuerdo. de todos tus compañeros, ¿sí? Entonces, cada compañero tiene su carpeta dentro de esa carpeta que es la del grupo, para que quede una sola carpeta. ¿Sí me voy a entender? Y solamente se sube un link
al PDF que te vamos a entregar. Exactamente. La idea es que ya cuando, o sea, porque pues también lo que estamos haciendo ahora del aporte individual es también para revisarles y que sean pues artículos, o sea, que sí, como decía la profe Daniela, pues que no sea la referencia del Vademecum o de los libros de farmacología que ya les pusimos ahí en las referencias, ¿sí? Sino que ustedes busquen artículos diferentes y que se evidencie pues ese trabajo investigativo que ustedes están haciendo. Ah, listo, profe. Gracias. Listo. ¿Y Lady, Maritza? Sí, profe, buenas noches. Bueno, pues primero yo creé un Drive, el cual le compartí en el foro a la profe María Claudia y compartí a mis compañeros, pues con el nombre de cada uno de Google Drive para meterlos por las fuentes de cada uno. Y segundo, quería hacerte una pregunta, digamos, de lo que están hablando los artículos, profe. Digamos, yo encontré un artículo, yo estoy manejando los ARTAN, ¿sí? Yo encontré un artículo muy bueno que hablaba sobre la incidencia de los sartán en el embarazo y por qué, digamos, no se debía usar. Entonces, digamos, ese sí es adecuado para lo que se está haciendo de o sea, ay, perdón, del trabajo de farmacología o no. Sí, claro. Sí, de Sí, hecho hay sí, una sí, es parte. pertinente. Sí, porque hay una parte de la tabla que ustedes deben incluir precisamente el riesgo del consumo del medicamento en el embarazo. Entonces, sí, es precisamente eso. O sea que como ustedes tienen que buscar también las vías de administración y demás, pues todos los artículos que tengan relación con esos que se les está pidiendo, pues son pertinentes y los pueden incluir. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, ahí Caterina es la que estaba hablando. Yo pensé que estaba hablando Lady antes, por No, es eso puse el Lady, le ejemplo. estoy hablando. Sí, No, digo sí es. antes, la pregunta anterior, Antes. pensé que era Lady. Sí, no, Bueno, gracias, profe. Ok. Caterine, ¿tienes otra pregunta o se te quedó la mano levantada? No, profe, ya. Qué pena. Ah, bueno, no, tranquilo. Entonces nos Bueno, queda entonces, Magnolia Inés ¿quién más? y ya. Ah, listo, listo. Profe, una pregunta. O sea, dice que son 5 artículos científicos. Por ejemplo, yo tomo un medicamento que se llama Fluimucil aquí en Colombia. O sea, tengo que averiguar sobre el Fluimucil o sobre el principio activo. Por ejemplo, es el acetilcisteína. Sobre el principio activo, por Sí, supuesto. es el Ah, principio. ya iba a decir sí, porque no sé si en otro país se llama igual. Ah, ok, era eso. No, y Listo. de hecho, pues creo que la guía nos dice que es principio activo. Pero Sí, Sí. ujú. exactamente. Ah, ok, gracias. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta para ya ir terminando? Bueno, chicos, entonces si no es más, muchas gracias, profe Daniela. Estuvo muy completa, completo este CIPAS, entonces les anuncio también que más o menos dentro de 2 semanas vamos a realizar otro CIPAS, ya para tratar algunos otros temas que nos quedan pendientes, más que todo vamos a hablar en detalle del tema del transporte, entre otros temas. Igual les estaré anunciando ahí por el equipo de Teams. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su asistencia y cualquier cosa, pues nos están escribiendo. ¿Listo? Que estén muy bien, chicos. Feliz Hasta noche. luego. Muchas Gracias, feliz gracias. noche, Gracias tutoras. Hasta luego, Gracias, a profe, compañeros. feliz todos. noche. Muchas Feliz gracias. Feliz Buenas noche. noche. noches. Muchas Muchas gracias. gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias.